Atlas. Bueno, esta semana vamos a ver los huesos que forman el esqueleto del antebrazo, y los huesos que forman el esqueleto del antebrazo son el cúbito o ulna y el radio. Cúbito o ulna y radio. Dos huesos largos forman el esqueleto del antebrazo. El hueso que se encuentra del lado externo se llama radio. El hueso, esta es la posición anatómica, vean. El hueso que se encuentra en el lado interno del antebrazo se llama cúbito o ulna. Ambos huesos se unen en sus extremidades superiores e inferiores, y entre los dos forman un espacio que se llama espacio interóseo. Esto es externo y esto va a ser igual al hueso radio, y esto es interno o medial, y aquí va a estar el hueso cúbito. Vamos a empezar estudiando el hueso cúbito. Es un hueso largo y como buen hueso largo tiene dos extremidades superiores y entre ellas un cuerpo. A mí me parece como que este hueso tuviera la forma de una herramienta para sacar tornillos, miren. Parece como una herramienta, vean. Este es el cúbito. Se encuentra articulado con la tróclea humeral. Aquí está la tróclea humeral, para que nos recordemos. Tróclea humeral, y en su parte inferior se articula con el cúbito. También se articula en su extremidad superior con el radio. El cúbito, para estudiarlo, tiene tres caras. Pero sus caras, si ustedes leen su libro de texto, dice que va a tener una cara anterior, una cara posterior, y que más o menos tiene forma como de un prisma triangular. Quiere decir que no es completamente triangular. Entonces, tiene una cara anterior, una posterior y una interna. Nuestro triángulo debería ser así: una cara interna, una cara posterior y una cara anterior. Algo así debería de ser. No es de esta manera, ni tampoco de esta. ¿Por qué? Porque miren, pues si el triángulo fuera de esta manera, solo tendría posterior, medial y lateral. Si fuera de esta manera, tuviera una cara anterior, una lateral y una medial, por ejemplo. Pero dice su texto que el hueso tiene una cara anterior, tiene una posterior y una cara interna. Esa es la forma más o menos del cuerpo. Si sacáramos un pedacito de hueso, así sería. La cara anterior
más o menos es excavada. Es excavada. Y ahí va a tener la inserción para un músculo que se llama flexor profundo, flexor común profundo de los dedos. Y el pronador cuadrado. Entonces veamos aquí el músculo. Vamos a buscar acá. El músculo flexor profundo. Ahora sí, busquémoslo por este lado. Vamos a ponerlo en negro para que se vea mejor. Flexor. Flexor hay un montón. Pero está el flexor digitorium profundus, que es el flexor profundo de los dedos. Algo pasó con el Atlas. Perdón. Lo voy a volver a iniciar. Y si no, vamos a usar este Atlas, que es el otro donde está músculos. Flexor profundo, flexor común profundo de los dedos. Aquí está el flexor superficial. Vamos a buscarlo aquí. Y es este. Aquí se encuentra. Y el pronador cuadrado, que es un músculo que hace pronación y que tiene una forma cuadrada. Hay pronador redondo y pronador cuadrado. Entonces veamos el pronador cuadrado, que es este. La siguiente cara, la cara posterior, damos vuelta al hueso, cara posterior, está dividida en dos partes. En una parte externa y una parte interna. Quiere decir que vamos a dividir la cara en dos partes. Una parte interna y una parte externa. Por una cresta. La porción externa va a servir para que se inserte por medio de crestas unos músculos que sirven para el pulgar. Ahí va a estar el abductor, perdón, no, está bien, abductor largo del pulgar. Es que hay aductor y abductor. El abductor largo del pulgar, va a estar el extensor corto del pulgar, el extensor propio del dedo índice. Cuando levantamos el dedo y levantamos la mano, ahí se encuentra el extensor propio del índice. Y la porción interna sirve para que se inserte un músculo que se llama anconio. Y el músculo que se llama el cubital
posterior. En la cara posterior, la cara interna del cúbito, sirve para la inserción del músculo flexor común propio de los dedos y el cubital anterior del flexor común. Se los acabo de enseñar. Va a tener tres bordes. Un borde que se llama anterior. Ese borde anterior es para la inserción del músculo flexor común profundo de los dedos que acabamos de ver y el pronador cuadrado también. El borde posterior que sirve para la inserción de los músculos cubitales anterior y posterior, y el borde externo que va de la cavidad sigmoidea y sirve para la inserción de la membrana interósea. También se le llama borde interóseo. El hueso cúbito tiene una extremidad superior. Tiene una extremidad superior que va a estar formada por dos salientes. Uno vertical que se llama el olecrano. ¿Se recuerdan ustedes que cuando vimos húmero estaba la fosa olecraniana del húmero? Aquí se articula este olecrano. Y otro horizontal que es más corto que se llama la apófisis coronoides, que también tiene una fosa donde se articula en el húmero que se llama la fosa coronoidea. Entre ambos hay una cavidad. A esta cavidad que se forma entre ambas apófisis se llama la gran cavidad sigmoidea del cúbito o cavidad sigmoidea. La cara anterior del olecrano, que es esta, está dividida por una cresta en una parte externa y una parte interna y sirve para que se articule con la tróclea del húmero. La tróclea humeral. La cara posterior del olecrano sirve para inserciones musculares y para inserciones de los ligamentos del codo. Así como del tríceps. Tiene una base que es ancha y un vértice al cual se le denomina pico del olecrano. En el pico del olecrano se insertan los ligamentos del codo también. La apófisis coronoides o coronoide tiene forma como de una pirámide cuadrangular. La base está unida a la extremidad superior y el vértice es libre. Tiene un pico que se llama, es la punta, que es el vértice de la apófisis coronoides. En la parte superior de la apófisis se articula con la tróclea humeral. En la parte inferior se articula un músculo que se llama el braquial. En la apófisis se articula con la tróclea humeral. En la parte inferior se articula un músculo que se llama el braquial.
y tiene un pequeño tubérculo que se llama, o tuberosidad que se llama coronoideo o subcoronoideo. También vamos a encontrar una fosa, la fosa radial. Sirve para que se articule el cúbito con el radio en su extremidad superior. Tiene una extremidad inferior en la cual va a tener dos salientes. Uno redondeado que se llama la cabeza del cúbito y una saliente que si ustedes se la pueden tocar, si le dan vuelta a su mano, es decir, palma hacia abajo, dorso hacia arriba, tocan su muñeca, van a tener una saliente. Esa es la apófisis estiloides del cúbito, como en dirección al dedo meñique, al dedo pequeño de su mano. Y esta es la apófisis estiloides. Y ese es el hueso cúbito. Ahora veamos el hueso radio. El hueso radio está por abajo del húmero, unido al cúbito, y por abajo de él tiene a los huesos del carpo. El hueso radio es un hueso largo. Para estudiarlo vamos a decir que él tiene un cuerpo y dos extremidades. Su cuerpo tiene una forma de prisma triangular, pero no es realmente un triángulo, y entonces va a tener las siguientes caras. Va a tener una cara anterior, una cara posterior y una cara externa. Entonces va a tener una cara anterior, más o menos esta va a ser posterior y una cara externa. Por ende va a tener un borde anterior, un borde posterior y un borde interno. Como que le quitáramos un pedacito aquí al cuerpo y de esa manera salieron las caras. La cara anterior del radio tiene como características que ahí se inserta el flexor común superficial de los dedos y el flexor propio del dedo pulgar, cara anterior. Y en la parte inferior de esa cara, el pronador cuadrado que ya vimos. La cara posterior del radio tiene dos crestas y en esas crestas se van a insertar dos músculos, el abductor largo y el extensor corto del pulgar, que los hayamos visto también, y va a tener una cara externa. La cara externa sirve para que se inserte el músculo pronador redondo y el supinador corto. Va a tener un borde anterior que va de la tuberosidad bicipital hacia la apófisis estiloides. Quiere decir que este trayecto entre estos dos accidentes anatómicos es el borde anterior. Va a tener un borde posterior, más o menos acá. En algunos individuos puede ser que no exista y va a tener un borde interno. Ese borde interno también se llama interóseo y forma en conjunto con el borde externo del hueso cúbito
la membrana interósea, que es esta que vemos aquí. Esta es la membrana interósea. Entre los bordes interóseos. También se le llama borde interóseo. El radio va a tener una extremidad superior. La extremidad superior va a tener las siguientes estructuras. Va a tener una cabeza, un cuello y una tuberosidad. En la cabeza vamos a encontrar una depresión como esta, que se va a llamar la cúpula radial. Cúpula como si ustedes van a una catedral o a, por ejemplo, los que han ido a Esquipulas, entran a la iglesia y tiene cúpulas o naves también se les llama, solo que esto es al revés. Un cuello y una tuberosidad. Algunos libros a la tuberosidad le llaman radial y otros le llaman tuberosidad bicipital, porque ahí se inserta el músculo bíceps. En la extremidad inferior, el hueso tiene forma como de una pirámide cuadrangular. Como de una pirámide cuadrangular. Más o menos como una pirámide cuadrangular, vean ustedes. Teniendo un vértice que está unido al cuerpo y una base que se articula con los huesos del carpo. En la parte inferior o la base de la pirámide vamos a tener una cresta que va de anterior a posterior. La cresta va de anterior a posterior. Y va a dividir la base en dos porciones. Una externa y una interna. La externa se va a articular con un hueso que se llama escafoides, del cual ya vamos a hablar, y la interna con un hueso que se llama el piramidal. Perdón, con el semilunar. Aquí me confundí. El semilunar porque tiene forma como de una semiluna. Esta parte, esta pirámide va a tener una cara anterior. Va a tener una cara posterior. En la cara posterior va a tener dos canales que lo van a dividir en uno externo y uno interno. Aquí aparece como un tubérculo. Y sirve para que se deslicen los tendones de los dedos de los extensores. La cara externa de la pirámide, algunos libros dicen que es continuación de la posterior, pero en ella vamos a encontrar esta apófisis que se llama estiloides. La apófisis estiloides del radio. Y en la cara interna vamos a encontrar que tiene
esta cavidad que se llama la cavidad sigmoidea del radio y sirve para que se articulen el hueso culto, la cabeza del culto. Y así tenemos ya el hueso radio. Ahora vamos a estudiar los huesos del carpo. Los huesos del carpo forman parte del esqueleto de los huesos de la mano. El esqueleto de la mano está formado por los 8 huesos del carpo, los 5 huesos de los metacarpianos y las 14 falanges. Las falanges forman el esqueleto de los dedos, los metacarpianos, que son estos, forman el esqueleto de la palma de la mano y los huesos del carpo, que también forman esa parte. El carpo son 8 huesos cortos. Aquí no está de más recordar que cuando clasificamos los huesos, los clasificamos por su largo, su ancho y su grosor o espesor. Que los huesos largos, su longitud o su largo era mayor que su ancho y su grosor. Que los huesos planos, su longitud y su ancho eran mayores que su grosor. Que los huesos cortos, su largo, su ancho y su grosor son semejantes o similares, y que los irregulares no se podían medir de esta manera. Muy bien, ya nos recordamos. Entonces son huesos cortos. Se disponen en 2 filas o hileras. Y se van a llamar la fila o hilera superior y la fila o hilera inferior. También a la superior se le puede llamar como primera y a la inferior como segunda hilera. Cada una de ellas va a estar formada por 4 huesos para dar a los 8. La primera hilera está formada por los huesos que yo estoy marcando acá. Y se van a llamar el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Y la segunda hilera va a estar formada por los siguientes huesos: el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchudo o ganchoso. 4 huesos cortos en la primera hilera, 4 huesos cortos en la segunda hilera. ¿Cuáles son? Para la fila superior, escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Para la segunda hilera, el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchudo o ganchoso. Los vamos a ver a continuación. No está de más recordar que si es un hueso corto, los huesos cortos, cuando yo se los expliqué, es como que viéramos un cubo de Rubik, y los cubos de Rubik son aquellos que armamos los colores. Entonces tenemos un cubo de Rubik y los cubos de Rubik, entonces
¿Cuántas caras van a tener un lado? 6. ¿Y cómo se van a llamar las caras? Si tiene anterior, tiene posterior, si tiene superior, tiene inferior, y si tiene una lateral o externa, tiene una medial o interna. Los 8 huesos del carpo van a tener estas 6 caras. No los vamos a estudiar a profundidad, solo vamos a decir algunas de las características de ellos. Vamos a ver el más externo de la primera hilera o fila superior, y es el del mayor tamaño de la primera hilera. Se llama el escafoides. Dicen que tiene forma como de una navecita. Yo no le miro esa forma de verdad. El escafoides está situado en la parte externa, tiene sus 6 caras, pero lo más importante es que en la cara anterior él tiene un tubérculo que se llama tubérculo del escafoides. Además, se articula con el radio y con el semilunar, asimismo con el trapecio. El siguiente hueso se llama el semilunar, porque tiene forma como de una semiluna. Aquí se llama lunate, en otros libros se llama lunatum. Sí tiene forma como de una semiluna. Podemos decir que tiene 6 caras, una superior, una inferior, una anterior, una posterior, externa e interna. Y que este hueso se articula con el escafoides, con el grande, con el ganchudo y también con el radio. El siguiente hueso se llama piramidal. Es este. Y sí tiene forma como de una pirámide, miren, como una montañita. Es el más interno de los huesos de la primera hilera. Va a tener un vértice y una base. El siguiente hueso se llama el pisiforme. Es este. ¿Qué es importante? Que el pisiforme se articula con la cara anterior del hueso piramidal. Por eso, si ustedes se tocan la mano arribita de la muñeca, como que vamos en dirección al dedo meñique, vamos a encontrar una pelotita. Ese es el hueso pisiforme. El pisiforme dice que algunos autores lo tienen como un hueso sesamoideo, pero acá lo tomamos como parte del hueso, de los huesos del carpo, de la primera hilera. La segunda hilera, el hueso más externo, se llama el trapecio. Este es el hueso trapecio. Está. El trapecio es el más externo y se articula por arriba con el escafoides, por abajo con el primer metacarpiano. Se articula también con el trapezoide. ¿Y qué va a presentar? Va a presentar un tubérculo o una cresta, como dice su libro de texto. El trapezoide es el siguiente hueso trapezoide que está colocado entre el trapecio y el hueso grande.
Se articula también con parte del escafoides y con el primer metacarpiano. Va a tener 6 caras. El siguiente hueso se llama el grande. Es el hueso más grande del macizo del carpo, situado en la parte central. Él, para estudiarlo, aparte de que tiene 6 caras, lo vamos a estudiar que tiene una cabeza, un cuello y un cuerpo. Entonces tiene cabeza, tiene las 3 C. Cuello y cuerpo. Aparte, tiene 6 caras. Va a tener una apófisis del hueso grande. Este hueso podemos ver nosotros que se va a articular con el semilunar, con el escafoides, con el trapezoide, con el ganchudo y con el tercer metacarpiano. El último hueso y más interno de los huesos del carpo se llama el hueso ganchudo o ganchoso. Yo le veo a este que tiene forma como de la cabeza de un patito, miren. Aquí está la cabeza y aquí está el piquito. Tiene una apófisis característica, la apófisis onciforme. Onciforme es el ganchito. Por eso es que se llama el hueso ganchudo o ganchoso, porque este piquito es como un gancho, como un garfio. Los que han visto la película de Peter Pan, Garfio tenía una prótesis de mano que usaba un garfio, un gancho. A esto se le da ese nombre y tiene 6 caras. En su conjunto, los huesos del carpo forman un macizo. Yo ya les había mencionado la palabra macizo cuando les hablé del macizo de la cara. Quiere decir que es como que armáramos un rompecabezas con estos 8 huesos. Un rompecabezas en tercera dimensión y cada hueso tendría que ir en su parte. Por ejemplo, cuando las personas se fracturan este huesito, si no es bien tratado, este se muere porque no le llega sangre al escafoides y lo tienen que operar. Entonces es como armar un rompecabezas de 8 piezas con 7. No queda bien. El macizo del carpo, entonces es como que en conjunto estos 8 huesos formaran un solo hueso. Por eso se llama macizo. Y el macizo del carpo va a tener 2 caras, una cara posterior, una cara anterior. Vamos a encontrar que tiene un borde superior y a este borde también se le va a llamar el cóndilo del carpo. ¿Quién va a tener un borde inferior? 2 bordes laterales, uno externo y uno interno. Y sus 2 caras. La cara que estamos viendo aquí, la anterior, y las que les mostré anteriormente, la cara posterior. Y eso es lo que se llama el macizo carpiano. Ahora veamos los huesos metacarpianos. Metacarpianos, ¿por qué se llaman metacarpianos? Porque meta es adelante. ¿Cuál es su meta? La meta es graduarse de odontólogo. Ah, eso está ahí adelante. No lo encuentran atrás. Su meta algún día fue graduarse del diversificado. La meta ya quedó atrás. Ahora van por otra nueva meta. O sea, la meta se reformuló.
graduarse de odontólogos es hacia adelante. Entonces, los metacarpianos son los que están adelante de los huesos del carpo. Son 5 huesos largos que se van a designar según su nombre en el primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto metacarpiano y quinto metacarpiano. Forman el esqueleto de la palma de la mano. Por arriba se van a articular con la segunda hilera de los huesos del carpo y por abajo, distalmente, se van a articular con las falanges. Aquí están los huesos del carpo y aquí están las falanges. Los huesos del carpo tienen características comunes. Por ejemplo, son huesos largos, van a tener un cuerpo y 2 extremidades. El cuerpo va a tener más o menos esta forma. Como un triángulo o un prisma triangular de esta manera, entonces le vamos a encontrar que tiene una cara posterior y 2 caras laterales. Asimismo, un borde anterior y los mismos 2 bordes laterales. Todos los metacarpianos van a tener una extremidad superior que tiene una cara articular para los huesos del carpo y una extremidad inferior a la cual se le va a llamar la cabeza de los metacarpianos, porque tiene una forma redondeada y que se va a articular con las falanges. Los metacarpianos tienen características propias. Por ejemplo, el primer metacarpiano. El primero es el del dedo pulgar. Él dice que su cuerpo es aplanado. El segundo metacarpiano dice su libro de texto que su cuerpo es más grande que el primero, el del segundo, el primero, el tercero, el cuarto y el quinto. Y su extremidad superior tiene forma como de una horquilla, como la que vimos en el esternón. El tercer metacarpiano, que es este, va a presentar en su extremidad superior una apófisis que se va a llamar la apófisis estiloides. El cuarto metacarpiano no tiene ninguna característica especial y el quinto va a presentar un tubérculo en su extremidad superior que puede ser llamado también una apófisis estiloides. Entonces, hagamos cuentas cuántas estiloides hemos visto. Si empezamos desde que estudiamos, vamos a empezar con la del hueso temporal, cúbito, radio, tercero y cuarto. Pregunta de examen en algún momento. Los siguientes huesos se denominan las falanges. Forman el esqueleto de los huesos de los dedos. Las falanges son huesos largos y tienen las mismas características que los metacarpianos.
Es decir, que va a tener un cuerpo y ese cuerpo va a tener una cara posterior, dos laterales o externa e interna, un borde anterior y dos bordes que se van a llamar también laterales o externo e interno. También va a tener dos extremidades, una extremidad superior, una inferior. Y no tienen características que nos detengan. Solo que son 14 huesos y que los dedos van a estar llamados o divididos de la siguiente manera. El dedo pulgar va a tener dos falanges, el índice, el medio, el anular y el meñique van a tener 3 falanges cada uno y por eso es que a estos dedos les vamos a conocer como los dedos trifalángicos. Porque tienen 3 falanges. ¿Cómo vamos a llamar a las falanges? Las vamos a llamar de esta manera. Aunque su libro las llama como falangeta, falange y falangina, creo que dice. El nombre es el siguiente. La primera falange la vamos a conocer como falange proximal. La siguiente falange se va a llamar falange media o intermedia. Y la falange donde está la uña se va a llamar distal. Para los dedos trifalángicos. Para el pulgar solo va a tener una falange proximal y donde está la uña se va a llamar falange distal. Y esas son nuestra clase del día